Saludos amigos, en el día de hoy voy a dar continuidad al tema de Google Classroom, específicamente cómo crear una tarea y cómo vincular una hoja de cálculos. Veamos. Pues bien, voy a entrar a mi espacio en la plataforma de Google Classroom y voy a seleccionar la asignatura que creé en el video pasado llamado Introducción a la Programación. Bien, en este espacio lo primero que voy a explicar es cómo yo vincular, por ejemplo, una hoja de cálculo con esta plataforma, con este espacio. Y luego voy a pasar a explicar cómo crear una tarea. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de yo crear una hoja de cálculo vinculada, por ejemplo, a mi Classroom? Bueno, que yo puedo recolectar datos de mis alumnos, de mi participante, por ejemplo, donde yo puedo compartir ese documento desde esta misma plataforma. ¿Cómo llego ahí? Simple. Voy a seleccionar el botón Aplicaciones de Google, el mismo que nos permite a nosotros acceder ya sea desde Gmail o cualquier localidad relacionada con Google. Pulso un clic en el botón y ahora selecciono la hoja que dice, el archivo que dice hoja de cálculo. Una vez seleccionado este icono, me va a aparecer. Entonces voy a seleccionar la opción que dice en blanco. Al mismo tiempo me permite también el yo poder seleccionar una plantilla o un archivo reciente que ya previamente se haya elaborado. Entonces voy a seleccionar en blanco. Y aquí me aparece una hoja de cálculo. Si observan, es muy similar a la de una hoja, por ejemplo, como la que presentamos o la que podemos observar cuando entramos a Microsoft Excel. Lo único que este es un producto de Google. Entonces, si yo quisiera recolectar, por ejemplo, el nombre de mis alumnos, nombre, por ejemplo, apellido y edad que tienen, un ejemplo. Entonces, ahora voy a venir al botón que dice compartir. Le voy a poner un nombre a ese documento, por ejemplo, grupo sexto A. Ese sería el nombre del documento. Procedo a darle un clic al botón guardar. Y vengo entonces ahora a la opción cambiar a cualquier persona con el enlace. Una vez hago esto, entonces fíjense que me dice que el enlace que me va a generar va a ser del tipo lector. ¿Cómo así? Que cuando la persona reciba ese documento va a poder leer su contenido, pero no va a poder agregar ningún texto o quitar algún texto. Entonces, ese no sería el sentido de esta actividad. Lo que yo quiero es que mis alumnos puedan digitar sus datos. Entonces, vengo aquí a la flecha y selecciono editor. Ya con esta característica significa que cuando ellos reciban ese enlace van a poder agregar los datos que yo le estoy solicitando. Entonces, una vez hecho esto, le digo copiar enlace. Me dice que el enlace fue copiado. Le digo a listo. Y cuando paso entonces me devuelvo otra vez a mi curso de la plataforma de Google Classroom, ya yo puedo pegar ese enlace, por ejemplo, aquí en el tablón para que todos los alumnos que están matriculados a este curso puedan ver ese link. Por ejemplo, puedo poner un mensaje que diga favor llenar este link. Entonces, le doy control V y por último le doy a publicar. Importante destacar que si hubiese sido necesario también yo puedo copiar ese link, ya sea por un grupo de WhatsApp, ya sea mediante un correo electrónico, por la forma que usted decida que va a enviar esto. Ahora bien, cuando los estudiantes ven el link, simplemente al pulsar, por ejemplo, un clic, lo que se le va a abrir es la hoja de cálculo
y ya en ese espacio ellos van a poder digitar la información que yo como docente le estoy solicitando. Eso con relación a cómo vincular una hoja de cálculo. Ahora bien, si yo lo que quiero es crear una tarea, o sea, para crear una asignación a mi grupo de participantes, entonces vengo aquí a la opción que dice trabajo de clase. Una vez pulsado un clic en trabajo de clase, selecciono la opción crear, luego tarea, y en título voy a poner, por ejemplo, actividad 1 o el título que usted decida. En instrucciones lo que voy a crear es la asignación, o sea, voy a especificar de qué trata esta actividad. Imaginemos que en mi caso de programación sería crear un programa en lenguaje C que sume dos variables y lo almacene en otra, por ejemplo. Entonces, yo le voy a poner aquí. Saludos, distinguidos participantes. En este espacio, colocar o en este espacio subir el programa que suma las variables A y B y la almacena en la variable C. Por poner un ejemplo, si yo quiero puedo agregarle un documento a esa tarea, por ejemplo, vamos a corregir aquí, agregarle un documento que sirva como soporte a esa asignación, simplemente dándole un clic, añadir, y fíjense que me da las opciones de que puede ser un enlace, puede ser un archivo, puede ser un video de YouTube, puede ser algo que esté alojado, por ejemplo, en Google Drive, o en su defecto lo puedo dejar simplemente con la consigna. Si observan en la parte de la derecha, yo puedo especificar un puntaje, por ejemplo, si esa tarea va a tener un valor de 20 puntos, lo puedo especificar ahí. Si la tarea vence, entonces en la parte que dice sin fecha de entrega, le doy un clic y puedo ir al calendario y ya puedo aquí especificar para cuándo cierre esa actividad. Por ejemplo, imaginemos que cierre el 29, le puedo ir también a la parte de hora. Fíjense que de manera predeterminada me dice que cerrará a las 23:59, o sea, a las 11 de la noche y 59 minutos. Puedo decirle que cierre, por ejemplo, a las 3. Y ya con una vez estos parámetros especificados, pues ya puedo venir aquí a crear tarea. Cuando le doy a crear tarea, fíjense que ya yo tengo aquí una actividad que dice actividad 1 y es cuando ellos le den, pulsen un clic en esa actividad, se va a ver la descripción, la consigna que yo le especifiqué. La cantidad de personas que me han subido esa actividad y las que están pendientes. En este caso, como es un curso de prueba y solamente tengo matriculado una persona, fíjense que dice una asignada y han presentado la tarea 0. Hasta aquí lo referente a cómo vincular una hoja de cálculo y la realización o la asignación de una actividad en Google Classroom. Para ver esta actividad u otra, por favor sígueme en mi canal Diógenes Amauris.